boas a todos, gracias por ver. Primeiro, antes de nada, mandarlle un forte saúdo a Miguel Molina, que non pudo vir hoxe, pero sin él sería imposible que Antonio estivera hoxe aquí. Os que non coñecedes a Antonio, o presidente da Fundación Liderar con Sentido Común, ademais acaba de crear a Escola Fratelli Tutti, Fratelli Tutti se llama, en colaboración co Papa. Ademais, traballou en 500 campañas electorales, como mínimo, en máis de 30 países, México, España, Colombia, Guatemala, Haití, etc. E traballou para políticos da talla de José María Aznar, Mariano Rajoy, Felipe Calderón, Lenín Moreno, Vicente Fox, máis tamén. Ademais, no 2011 conseguiu convertirse no primer consultor político que gaña 2 eleccións presidenciais nun ano, gañounas en Haití e Guatemala, e por si non fora pouco, en 2016 volveu a repetilo e gañalas en España e Haití. Pois, xa nada máis, vimos a escoitar a él, así que todo teu. Muchísimas gracias. Bueno, pues es la verdad un placer y un honor estar aquí hoy en un mundo pandémico para que podamos hablar de algunas cosas que desde mi punto de vista creo que están pasando en el mundo de la industria del marketing político, que es una industria que ha crecido muchísimo en los últimos años, y más en una facultad, digamos, en una universidad como esta, en una facultad de políticas, que me parece a mí que yo que estudié periodismo y empecé la carrera luego de sociología de políticas, me parece que es muy interesante que también políticas transforme la dinámica de la industria del marketing político. Cada día tenemos más politólogos, más egresados de las carreras de políticas que nos puedan acompañar en la industria. Hace unos años no era común porque era más derivado del mundo de la comunicación, del mundo del periodismo, era más habitual eso. Pero ahora están entrando, digamos, titulaciones que tienen que ver más con el mundo de la legislación, de los abogados, el mundo de políticas, de la sociología también, de otras disciplinas que creo que son muy importantes porque complementan la industria nuestra, que ha crecido muchísimo. Para que os hagáis una idea, en el 2019, la industria del marketing político, que es la que yo represento de alguna manera, porque yo trabajo en esa industria, que es una industria que ha crecido muchísimo, facturó cerca de 120.000 millones de euros en el mundo, en servicios. No estás hablando del productor de televisión que te hace un spot, sino en servicios. La industria facturó, pues eso, alrededor de 120.000 millones de euros, fundamentalmente entre Europa, Asia y África. Fundamentalmente, que es el mercado que más, digamos, ha corporativizado la industria del marketing político, en donde hay un montón de variantes y de variables posibles para desarrollar el trabajo, desde un shopper que va, él o ella, que acompaña a la candidata o al candidato, o al político, al presidente de la Diputación, al presidente de la Junta, al presidente del gobierno, al presidente de una empresa, al Papa Francisco, y le ayuda, pues Papa Francisco no porque está muy, digamos, estipulado, pero le ayuda a comprar la ropa, ¿no? Hasta un estratega digital, por ejemplo, que es quien se ha especializado fundamentalmente en el marco de la estrategia general, quien opera todo lo que es la estrategia digital. Hoy estamos hablando que nosotros venimos de hacer campañas en México ahora, que acaban de terminar el 6 de junio, y la inversión publicitaria que se hace ya en una campaña en la parte digital ya supera ampliamente, hace ya algunos años, pero ahora supera ampliamente en 3-1, 4-1, 5-1, la inversión digital sobre la inversión en los medios tradicionales. Solo en España, que tiene tiempos regulados de Estado, porque las televisiones, las radios, los medios tradicionales, evidentemente, te regulan los tiempos de la Junta de Galicia para competir en un municipio, para competir, y solo la parte de redes sociales queda fuera de la regulación, pero precisamente por la regulación que hay en los medios tradicionales, como que no hay costumbre de buscar por ahí hasta hace muy poco. En América, fundamentalmente en Estados Unidos, eso ha cambiado muchísimo desde ya hace muchos años. España es un país muy cosmopolita. Lo voy a decir con todo lo que diga, lo voy a decir sin tratar de ofender, ese es mi intento, y lo voy a tratar de decir lo más pues descarnado posible, porque creo que en la industria, que hemos cometido muchos errores, nos tenemos que decir todas las verdades, incluyendo lo que es el nivel del marketing político en España, que es muy primitivo todavía.
muy primitivo. Aquí para hacer marketing político te tienes que meter todavía a la maquinaria de un partido. Prácticamente fuera de la maquinaria de un partido es muy difícil. Y eso no es lo que pasa en el mundo. En el mundo es al revés. En la inmensa mayoría de los países es al revés. Tú vives como consultora. Aquí veníamos hablando ahora que están tratando de hacer una consultora, ¿no? Pero que es difícil, porque claro, o sea, los ayuntamientos no tienen dinero. Apenas las diputaciones y la Junta, pero la Junta, porque aquí hay la Junta de Castilla-La Mancha, el presidente del gobierno, hay limitaciones. Te tienes que meter a la dinámica de los partidos, que es, por ejemplo, como yo empecé en España, metido en la dinámica del Partido Popular, dentro de lo que era la estructura del Partido Popular. Y cuando me salí de ahí, pues me salía otra diáspora del mundo de la industria del marketing político que es totalmente distinta. La idea no es que esto sea un monólogo, así que nos interrumpimos cuando nos dé la gana, nos preguntamos, vamos hablando, etc. Pero yo sí quiero dejaros fijados al menos algunas inquietudes que tengo con respecto a esta industria de la que quiero hablar hoy, que es la del marketing político y de la política también. Y por eso, digamos que lo que... No hay pasador aquí, ¿verdad? Le voy dando. Esto está pegado aquí. Está pegado, coño, no se lo van a llevar, ¿no? ¿Cómo estamos en las universidades? ¿Dónde están las flechas aquí? Voy a pasar una... bueno, como quieras. No, yo voy pasando. Digamos, voy a tener aquí unas diapositivas de apoyo, nada más por citar, digamos, algunos conceptos que a mí me parecen interesantes. Creo que el diálogo es mucho más rico. Pero antes de hablar de este concepto de la humanítica, que es un concepto que hemos creado en la Fundación, porque nos encanta dedicarnos a crear conceptos, porque una de las cosas que creemos es que el vocabulario ya se nos ha quedado muy estrecho. El vocabulario, no solo el vocabulario, el lenguaje, las reglas de juego, el mundo como lo teníamos concebido es un mundo que ha quedado absolutamente obsoleto. Tenemos que atrevernos a crear y a pensar una nueva forma de entender, de dirigir, de apalabrar, de darle simbolismo, significado, sentido a lo que nos está pasando en la realidad allá afuera, que no necesariamente es la realidad que vivimos aquí en la universidad en este momento. Pero para eso quiero empezar con algunos números. Voy a dar la hora con la que empecé para no darle mucho el coñazo. Pero quiero empezar con algunos números de una encuesta que desde la Fundación hicimos y que presentamos antes de ayer en La Coruña y ayer en Ourense, clausurando la Cumbre Internacional de Innovación y Excelencia Pública. Fijaros. Esta es una encuesta recién salida que hemos hecho desde la Fundación. Nosotros. Puramente online, tecnología. Bueno, ¿me vas a grabar? No, una foto, sí puedo. Pero todo lo que tú quieras, grabarte, besarnos, abrazarnos en tiempo pandémico, hermano, barbudos, lo que tú quieras. Pero por supuesto. Y ahora, 7 de cada 10 gallegos, 7 de cada 10, le traje aquí las anotaciones para no presentaros todo el estudio, desconfía de los políticos. Esto no lo digo yo, 7 de cada 10 desconfía de los políticos. El 53% cree que los gobernantes gallegos no tienen sentido común. 5 de cada 10 gallegos cree que sus gobernantes no tienen sentido común. Nosotros nos llamamos Fundación Liderar con Sentido Común. El 54% cree, 5 de cada 10, creen que sus líderes son los padres, los médicos por razones naturales en época pandémica y los maestros, que han vuelto de nuevo a la escala de liderazgo. Y solo con un 7% el presidente de la Junta, el presidente del gobierno o el rey. Un 7%, el rey tiene el 8%. Le gana el presidente de la Junta y el presidente del gobierno de España por un 1%. No existen los políticos, no existen los curas, no existe la policía, no existe el ejército, no existe cura iglesia, no existen en el mundo del liderazgo. Tenemos, dicho por los gallegos, una mediocridad total asumida en el mundo del liderazgo. Pero fijaros qué números, Desde luego, la mitad de los gallegos, 5 de cada 10, nos dijo que echa en falta la vida anterior a la pandemia. Y yo lo que me he preguntado muchas veces cuando tengo este resultado, este estudio lo hemos hecho en Andalucía, en Murcia, en Cataluña, en La Rioja, ahora que en Galicia lo vamos a hacer en toda España, comunidad por comunidad, y luego vamos a aglutinar los datos. Son, en este caso en Galicia, 800 casos con MIP, una tecnología que hemos desarrollado nosotros en la industria del marketing. Fijaros, quieren retomar la vida antes del COVID, pero yo digo que es que esa vida ya se nos fue. Eso no va a ser más. Eso no va a volver a ser más la vida antes del COVID. Para empezar, ved cómo estamos. Casi en la era post-COVID. Aunque estemos vacunados, yo estoy vacunado.
pero viajo todas las semanas por 4, 5, 6 países en distintas partes del mundo. Todas las semanas vivo en Ecuador. Todas las semanas, fundamentalmente de América, Estados Unidos, en fin, fuera de Ecuador. Y el mundo pandémico de la salud sigue existiendo, pero va a existir el mundo de la economía, de la pandemia de la economía, de la pandemia de la pobreza y de otro tipo de pandemias que tienen que ver con la mediocridad del liderazgo que estamos viendo. Fijaros, el último dato que os voy a dar. 8 de cada 10 gallegos valoran la honestidad en sus políticos. 8 de cada 10. Pero a la vez, 8 de cada 10 cree que sus políticos no son honestos. Y nos dijeron una frase aquí de mucho sentidiño, porque aquí el sentido común no se usa el sentidiño, que es una palabra que me fascinó, sentidiño. Dicen los gallegos que en realidad le exigen a sus políticos la verdad porque piensan que así van a tener líderes de verdad. Fíjate qué sentido común, es brutal lo que te dice la gente cuando te contesta. Y piensan los gallegos que además de la honestidad, las cualidades asociadas a lo que nosotros llamamos en la Fundación valores asociados a lo femenino, que lo explicaré más adelante, es mucho más importante que cualquier otro tipo de cualidades. Bueno, hay un montón de datos, con mucho gusto, si luego queréis el estudio os lo podemos mandar también para que lo veáis y os entretengáis con él. Dice cosas desde mi punto de vista interesantes de lo que creo que nos está pasando en el mundo del liderazgo. Y eso tiene que ver de alguna manera con lo que yo quiero plantearos hoy. Porque yo creo que en nuestra industria hemos cometido muchos errores y hemos abusado mucho de vender mucho humo. Y eso yo también, todos. Y además no hemos sabido explicar muchas cosas. Mirad, esto ya lo he dicho y lo voy a pasar porque me quiero apoyar en algunas cosas. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado, chicas y chicos, pero yo creo además que es que hay que asumir que hemos cambiado. No hay que seguir discutiendo cuánto cambio tenéis. Hemos cambiado. Este mundo ya no es el mismo. No te subes al avión de la misma manera. No te subes al avión de la misma manera. Yo me he despedido ahora de mi esposa, que se va a camino de estar de visita oficial. Mi esposa es presidenta de la Junta de la Comunidad Autónoma donde vivimos, allí en Ecuador. Y está de visita oficial y se acaba de ir a su trabajo. Y sin darnos cuenta nos hemos dado un beso con las 2 mascarillas, coño. O sea, no es lo mismo, es que ni te das cuenta. No te das cuenta, pero el mundo ha cambiado, cómo te reciben en el hotel, los protocolos que necesitas. Ya no vamos a volver a estar como antes. Es probable que recuperemos, evidentemente, el mundo de los abrazos. El mundo de los abrazos y el mundo de los sentimientos, que es tan importante. Pero las circunstancias han cambiado. La discusión, creo que es qué tipo de cambio queremos asumir para el mundo que vino para quedarse. Un mundo que es totalmente distinto también en la industria del marketing político. Y por eso yo me dediqué hace unas semanas a terminar estos 7 cambios que creo que para mí son fundamentales. 7 cambios reales en el mundo de la industria para los que os queréis dedicar a ser consultores, para los que queréis hacer política, para lo que sea. 7 cambios fundamentales que tienen que ver con una industria fundamentalmente, pero que tienen que ver con la política también. El primer cambio es este término que también hemos creado en la Fundación, un término que no existía. La era de la politictainment. La politictainment, que es un término, una mezcla, es anglosajón y es inglés y define lo que hemos denominado la política del entretenimiento. Ayer, en la clausura de la cumbre, había 300 personas conectadas, más 70 allí por el tema del COVID, ¿no? Y los que me precedieron eran políticos. Y decía uno de ellos, es que la gente no quiere show. Es mentira. Eso lo dicen los políticos. Pero a la gente le encanta el puto show. La gente vive en el show. Mi madre ama de casa jubilada y mi padre maestro jubilado. Los dos que vienen de la post-guerra civil batallaron como todos para poder salir adelante, educar a sus hijos, darle educación. Mi hermana maestra con una hija, yo casado, profesional, emprendedor, casado con una ecuatoriana, que emigré a América para poder trabajar, como muchos españoles antes, evidentemente millones de españoles antes que yo. Mi madre se chupa, una madre normal y corriente, se chupa 4 o 5 horas de televisión de pura disputa, de pura grieta, que porque Leticia le miró a los ojos mal, que porque Leticia llevaba el zapato de no sé qué marca y no sé cuánto, que de cualquier cantidad de cosas. Cabezas amuebladas por el show televisivo.
Eso es esto. Vivimos una era de la política del entretenimiento por dos razones. Porque la política compite contra el entretenimiento, porque el telediario sale a las 9 de la noche y todos los políticos, porque me acuerdo cuando hice la campaña con Rajoy, la última, porque le he hecho dos, trabajamos en dos campañas, la del 2016, la segunda del 2016, después de ser presidente en funciones, lo primero que preguntaba, como en el 2008, la que perdimos contra Zapatero, lo primero que preguntaba a las 3:30 de la tarde era cómo habían salido las teles. ¿Cómo han salido las teles? No, bueno, pues es que te han sacado un poco el ojo cerrado. Me cago en la puta. ¿Cómo puede ser? Eso es una gran preocupación para los políticos de hoy, porque saben que eso sigue siendo parte del entretenimiento, que no le dicen así porque creen que es política, pero en realidad es entretenimiento. No le estoy quitando un gramo de solidez a lo que la política representa. Yo simplemente estoy señalando lo que veo que es. No es que me guste, le pongo un nombre a lo que es, ¿de acuerdo? Entonces, la política compite contra el entretenimiento en las franjas horarias de mayor audiencia, pero además en sí misma es entretenimiento. Porque los políticos han entendido que lo simbólico, los gestos, las maneras, los actos, las presencias, tienen que ver también con el entretenimiento. Y entonces todo se resume. ¿Cuál es una de las más importantes discusiones que tenemos hoy los equipos de campaña en campaña electoral? La escasa o nula profundidad de las ideas. La escasa o nula, y más en España, que sigue siendo un país que está viviendo un fin de ciclo político que está absolutamente ideologizado, aunque el voto no sea ideológico. Eso lo voy a decir más adelante. Entonces, entendamos, y esto lo dijo Debord, un gran francés estratega de los años 70 del siglo pasado, que íbamos a entrar a un mundo en donde la relación mediada con las imágenes en el show se tenía que recodificar. Y apenas 40 años después estamos pensando en cómo recodificamos la política para que este show del entretenimiento, que es la política y que participa como política, tenga sentido para administrar lo que necesitamos administrar, que es el gobierno de lo público, y que es algo muy profundo y que es muy serio porque depende de todos, no solo de los políticos. Que ese es otro problema que también tenemos. La gente cree que esto es de los políticos, pero no es verdad. No es solo de los políticos. Si tuviéramos sociedades más activas, tendríamos políticos más responsables. Y eso hoy no está pasando. Y es parte del problema que tenemos. Pero también lo hablaré más adelante. La era del entretenimiento no es que a mí me guste o la defienda. Le hemos puesto el nombre a lo que ya está pasando. Pues esos son cambios que nos están volviendo locos. Porque hoy hay políticos que pierden, que en paz descanse Albert Rivera, que en paz descanse Pablo Iglesias, que es una generación de políticos que ha durado mucho menos que la primera, con Suárez, González y Ana, o que la segunda, Rajoy y Zapatero, mucho más efímera esta tercera generación, porque no entienden que a Pedro le quedan 2 telediarios y medio porque tampoco han entendido lo que está pasando. Firmado. Ya sé que tú aquí con la cabeza vas a cabecear, pero te lo firmo. 2 telediarios y medio. Vamos a tener que ponerle fecha, pero pongamos eso. Lo de ayer de los indultos, ¿quién no lo esperaba? ¿Quién no lo esperaba? Pensar que iban a salir pidiendo perdón. ¿Quién no lo esperaba? Por el amor de Dios, que iban a hacer un meeting diciendo esto se va a acabar, nosotros no vamos a parar. No estoy metiéndome si estoy de acuerdo o no con los indultos, no voy a entrar en eso. Lo que digo es que el shock que hicieron ayer era esperable. Por el amor de Dios, era esperable, confiable, razonable. Porque estamos aquí, porque ellos lo saben. Nosotros lo sabemos. Y en una facultad como esta tenemos que estudiar qué putas está pasando con eso. Porque si no lo hacemos, vamos a ir por el despeñadero. Gracias. No es que sea mala la política. Lo que hay es que tomarla. No sé nada, todavía ya a estas alturas de mi vida, pero el toro por los cuernos. Tomarlo. Para decir, hey, un momento, muy bien, ¿esto es lo que es? Y bueno, vamos a transformar, pero para transformarlo tenemos que saber qué es. Y la política tiene muchos matices. Tiene muchas relaciones mediadas. Y tiene muchos choques que tenemos que saber administrar. Las emociones es evidente que es una parte de lo que se juega en la politictainment, que ya, por cierto, no es solo en el mundo de los medios tradicionales, aunque España sea más colorida, es en el mundo de la red. Por eso lo que viene es mucho más potente que lo que hoy tenemos. Las redes que hoy tenemos en 10 años no van a existir.
Va a existir otra cosa, porque viene una tecnología nueva que nos va a permitir otras cosas, que es la 5G, la Internet de las cosas. Hoy estamos en 4G con pruebas en 5G. La 5G nos va a permitir tener dimensionalmente un mundo distinto, que los que estamos más mayores, me puedo venir aquí a esta franja porque la compartimos la edad, ¿no? En esta franja aquí, que somos un poquito más mayores y luego aquí un poquito menos, nos va a costar entender, pero eso no pasa nada, porque es una realidad. Pero es lo que viene. Y entonces hay que meterse, vosotros que estáis más chavales, chavalas, entender qué es lo que viene por ahí, que va a volver a cambiar el mundo. Porque mirad, nosotros no pudimos cambiar la tecnología jamás. La tecnología cambió la forma en la que vivimos. ¿O no es verdad? Por amor de Dios, quien me niegue esto es que la tecnología cambió la forma en la que viven nuestros niños más pequeños y nuestras niñas más pequeñas. Pero no solo eso, lo que viene ahora, la 5G, va a volver a cambiar la forma en la que vivimos. No solo eso, va a cambiar de nuevo la forma en la que estamos haciendo política. Por eso la politictainment va a evolucionar. ¿A dónde? No sé, aquí, pensemos. Pensemos todo, porque entonces el que descubra el oro, el hilo fino, va a saber para dónde. El segundo cambio que nos volvió locos en estos meses pandémicos. Ya no se trata de pueblo. Yo ayer hablaba con el presidente Baltar de la Diputación y decía esto. Ya no se trata en la cumbre. No se trata de pueblo. Tú ya no puedes aquí en Santiago de Compostela, en la plaza del, ¿cómo se llama? Obradoiro, juntar a 15.000 personas. No puedes. El PP antes llenaba Mestalla. O la Plaza de Toros Valencia y el PSOE llenaba Alicante. ¿Cómo lo juntas ahora? Miren cómo tenemos que estar aquí. Miren, aquí, separados. Tú no puedes juntar, tú no puedes hacer eventos. ¿Cómo fue la campaña de Feijóo aquí? O la última campaña electoral casi en pandemia. Ya no puedes jugar electoralmente con el pueblo. Hoy tienes público. Y los candidatos y los presidentes de países tienen público. Público que está en mi teléfono. Que no sé por dónde anda, lo he perdido, ¿no? Pues, Aquí cargando. está cargando, bueno, mi teléfono. Ahí está el elector. Es público. Y es muy distinto tener pueblo que público, ¿eh? Muy distinto, ¿eh? Al pueblo lo acarreas, ¿eh? Le pones el autobús, le das de comer. Y luego le incitas para que vaya a votar. Ahora ya no es así, ¿eh? Antes es público. Y el público piensa de otra manera. Piensa de otra manera. Y para que tú lo tengas, te tienes que meter acá adentro. Siempre te has tenido que meter. Cuando digo acá adentro es acá, en realidad. Pero te tienes que meter, por lo tanto es distinto. Y el público que viene por detrás, 15, 16, 17, 18 años, es desde el punto de vista del ser humano distinto. De eso también hablaré un poquito más adelante. Público versus pueblo. Segundo cambio. La era de la política de entretenimiento, público versus pueblo. El tercer cambio, que es muy importante para mí, tiene que ver con esto. ¿Quién iba a pensar que en unos pocos meses o unas semanas atrás le iban a dar un bofetón a Macron? ¿Quién? Siempre ha pasado eso. Bueno, está bien. Pero es muy significativo. ¿Cómo se lo da? ¿Por qué se lo da? ¿Cómo se registra y cómo se viraliza? Como hoy pasa en la política del entretenimiento. Hoy la gestión no es el hiperliderazgo que tenemos en España o que pretenden tener los hiperliderados. Albert Rivera, que en paz descanse, que lo digo con cariño, pero en realidad lo digo con cariño porque me encantaría que todos siguieran, que Pablo también siguiera, que todos siguieran, pero en verdad fueron mucho más efímeros. Entre otras cosas porque los hiperliderazgos hoy son distintos. No es lo que está pidiendo la gente. Lo acabamos de ver en la encuesta que acabamos de presentar. La gente está pidiendo la gestión de la inteligencia colectiva. Y la gestión de la inteligencia colectiva en el mundo del marketing político y también de las políticas públicas que asignas a la gente en un mundo que ha cambiado, que vino para cambiar y que nos está cambiando la forma en la que vivimos, es distinto. Ya no es la inteligencia individual. La inteligencia individual es la que tú tienes, la Celia, la que tengo yo, la que tenemos todos, aquí, cada uno de nosotros, para poder sobrevivir con sentido común. ¿Sí? Que es lo que tú aplicas en la experiencia de tu vida para poder salir adelante. Pero en realidad, la inteligencia colectiva, que es el sentido común compartido, es lo que nos permite a nuestras sociedades salir adelante. Y eso es lo que además la tecnología nos está permitiendo gestionar en el mundo de las campañas electorales. Todas las campañas que vienen a hacer ahora en México, casi todas hemos aplicado tecnología para la inteligencia colectiva. Salvo en países muy poco desarrollados como Haití, que no se puede, ya es una práctica que se va a establecer como común para el desarrollo del marketing político. Hay un cuarto cambio que tiene que ver, muchas gracias, que tiene que ver con esto y es muy importante, que es
el voto cerebral versus el voto popular. Tú antes pedías al pueblo el voto, pero al público no le puedes pedir ese voto popular. Ese es otro gran cambio profundo que está bien. El voto cerebral no es un tema racional, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la forma en la que tú interpretas las emociones. Es una gran discusión que fundamentalmente desde la era Goleman, que escribió Inteligencia Emocional, todos los que estamos en el mundo de hoy, digamos, asumimos con diferentes escuelas sobre la inteligencia emocional. En mi caso, que tiene que ver con el siguiente cambio, que es muy importante para mí, lo vinculo directamente al de la comunicación. Evidentemente, porque estamos aquí en la industria del marketing, que es una de las variables fundamentales del marketing político, es la comunicación. ¿Por qué? Porque como vengo insistiendo a muchos gabinetes de prensa con los que me reúno, la información genera conocimiento y está muy bien, pero la gente está harta de información y de conocimiento. La comunicación genera sentimientos. Es el cambio más radical y profundo que está transformando la forma en la que hacemos política y la forma en la que asumimos la tecnología. La comunicación genera sentimientos. Dar un beso en los labios genera sentimientos. Abrazar genera sentimientos. Ser bondadoso moralmente genera sentimientos. La información genera conocimientos. Y de eso ya no se quiere más. La comunicación tiene que ver con esto, con contar historias. Por eso las redes sociales, dentro de muy poco, van a terminar de matar a los medios tradicionales. Si estos no se mueren, se van a tener que sumar a las plataformas que ya se están sumando, que hay en el mundo de la red. Vamos a tener otra forma de ver y consumir los medios tradicionales que ya no se llamarán así. La comunicación son historias. Las historias son hechos envueltos en emociones. Lo voy a volver a repetir. Una historia, que es la comunicación fundamental que hoy queremos tener, son hechos envueltos en emociones. Las emociones, la emoción, es una reacción físico-psíquica que viaja al límbico, al cerebro límbico, para ayudar con la inteligencia a la toma de decisiones. Por eso, la discusión banal, ridícula a veces, de si el voto es emocional y entonces solo cuentan las emociones, tiene un significado en el ser humano, coño. El 95%, eso no se explica, pero el 95% de las decisiones que tomamos los seres humanos son emocionales. La emoción es una reacción psíquico-física. Tiene el componente de la razón. Tiene el componente de la razón. Pero evidentemente las decisiones son emocionales. El voto, ¿dónde se hospeda? Votar. Votar. Ir, meterte en una caja y voy a votar por este tipo, voy a votar por esta tipa. ¿Qué es el voto? ¿Dónde está hospedado el voto? El voto está hospedado donde se hospeda el sexo, donde se hospeda la pasión por el fútbol, donde se hospeda por la necesidad de comer, por los miedos, las angustias, se hospeda en el cerebro límbico, que es el que toma las decisiones de las personas. En los que estamos más viejos, tenemos 3 niveles cerebrales. Eso sí, aquí todos, 3 niveles cerebrales. Pero por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano ha evolucionado en nuestras generaciones más pequeñas porque se acaba de descubrir muy recientemente, en el 2004, el 4º nivel cerebral, que es el que traen ya conectados las niñas y niños de entre 0 y hoy ya 18 años. ¿Un cerebro aquí alguien tiene 18? No, pues todos chotos. Todos chotos y viejos, en este caso. De 0 a 18 años, más o menos, un 4º nivel cerebral. ¿Dónde está? Aquí enfrente. Tú y yo lo tenemos vacío, aquí. Vosotros lo tenéis semi-atrofiado, poco lleno, y las generaciones más chicas lo tienen lleno, conectado. Nacen con él en activo, en on-off, encendido. ¿Sí? Y ese cerebro es un cerebro que se ha expansionado de toda la parte trasera, digamos, de lo que es el neocórtex, el límbico y el reptiliano, se ha expansionado ocupando los huecos vacíos de los lóbulos frontales. ¿Y cómo es ese 4º nivel cerebral? Es un cerebro holístico. Holístico. Es una especie de supraconciencia que entiende que el todo es más importante que la parte. ¿Sí? Y esto es fundamental para el mundo que vino para quedarse, para el mundo que viene. ¿Y tiene que ver esto con la política? Pues claro, joder. Porque la política, ¿dónde se hospedan estas niñas y niños? En la misma parte del cerebro, el límbico sigue siendo orgánico y sigue siendo esencial. Y perdonad, pero como estamos en una universidad, yo esto generalmente no lo cuento, pero en una facultad sí. Porque vosotros sois estudiantes, aquí todos somos estudiantes y hay que entender por qué putas nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué nos pasa? O sea, darle un poco de ciencia a esto que creemos que es vender humo, y no lo es. No lo es. Es un tema serio. Además que también nosotros creemos que vendemos humo, ¿no? Que ese es parte de los errores de la industria.
Son 7 cambios. Yo voy a terminar con los 2 cambios y voy a terminar con la parte en la que yo creo de lo que tenemos, pienso, que hacer desde el punto de vista de la política y del marketing político. Antes de abandonar el cuarto nivel cerebral, que es un tema trascendental, quiero daros 2 puntos que son muy importantes para el mundo que viene a quedarse, o que ya vino y que está aquí, con esas nuevas generaciones. El primer cambio más significativo es que estas generaciones tienen una virtud de poder ser educadas. ¿Sí? Mi sobrina, que tiene, raspando ya arribita de los 19 años, que tiene ya desarrollado prácticamente en su totalidad este nivel cerebral, tiene la capacidad de ser educada, ¿sí? De ser educada por la escuela, por sus padres, por sus tíos, por sus abuelos, de ser educada, pero tiene la capacidad de educar a las generaciones mayores a ellos. No es porque sean nativos digitales, es mucho más profundo que eso. No es porque soy nativo digital y controlo el teléfono como por Dios. No es eso. Es una capacidad de educar hacia arriba y de meternos en un mundo que cada día es más influyente y que evidentemente está vinculado al mundo de la tecnología. Pero es por su capacidad de comprensión, ¿de acuerdo? Pero además, la otra característica que es fundamental desde mi punto de vista es lo que os dije antes que pasó volando, pero que lo quiero matizar, que es que entienden el todo como más importante de la parte. Entienden el todo. Por eso una Greta de 15 años dice que hay que salvar el mundo y no viaja en avión. Y por eso un chaval de 15 años preocupado resuelve el mar del plástico y cómo sacar todo el plástico que tenemos en el mar y que nos está matando no solo a las especies marinas, sino también a los seres humanos. Y así cientos de ejemplos de chavales y chavalas de 0 a 15, 0 a 18, 0 a 20 años, que en realidad están viendo la política de otra forma. ¿Qué se dice hoy? Son unos inútiles. Eso me lo decía mi abuelo. Mi abuelo me decía, es que la generación vuestra es mucho más inútil. Bueno, eso no lo hemos dicho de generación en generación, pero la verdad es que no. ¿Pero qué se dice también? Es que no entienden de política y no les gusta la política. No, señor. No les gusta esta clase de política. Esa es la que no les gusta. Y no les gusta esta clase de políticos. A lo mejor les gusta política de clase y políticos de clase. No al revés. ¿Sí me entendéis? Porque es muy sencillo decir, bueno, es que hoy a las generaciones jóvenes aquí presentes no les gusta la política. Por aquí. Por aquí. Mucho más comprometidas estas generaciones que otras generaciones del pasado. Además que hay que leer, porque el sistema educativo de esta universidad que yo quiero mucho y de esta facultad que yo quiero mucho, ya no sirve como nos están educando. Ya no sirve este nivel de educación para educar a vosotros, que estáis de salida, ni a las generaciones que vienen detrás. Y las generaciones más viejas no nos hemos atrevido a cambiar el sistema educativo. ¿Tiene que ver esto con el marketing político? Pues sí, pues tenemos responsabilidad también. Pasan al siguiente cambio, que estoy muy emocionado y estoy hablando de más cuando queréis interrumpir, que tiene que ver con esto. Ya no es la información que dio en la prehistoria, ya no es ni siquiera la comunicación, ahora es la persuasión. Esto fue siempre. La persuasión fue siempre. La persuasión fue siempre. La capacidad de los líderes de llevarte a hacer incluso lo que tú no quisieras hacer y que estuvieron muy marcadas en el mundo de la ideología. Las ideologías que, por cierto, son el pan para hoy y el hambre para mañana, y que además hoy estamos asistiendo a, paréntesis, toda la dinámica del pragmatismo político y a la muerte, extinción más bien de la política tradicional, que no se va a extinguir mañana, pero que se va a extinguir en los próximos 10-15 años. Extinción de la política tradicional, muerte de las ideologías y, por lo tanto, digamos, emergencia del pragmatismo político, que también va a morir porque el pragmatismo político no es lo que viene para los próximos décadas, 100, 200 años. La persuasión debe estar anclada en la comunicación, porque sí es emocional. El liderazgo no es hiperliderazgo, sino que es emocional. Y como es emocional, gracias Bebo, tiene que ver la persuasión con la vinculación de lo que yo he llamado la era del propósito. La era del propósito. Hoy tenemos políticos sin causa. Políticos sin causa. ¿Dónde quedó el? ¿Cuándo fue los de Podemos? ¿Dónde se juntaron? El 11 de mayo, ¿no? ¿O qué fue? Sí, 15M, ¿no? Sí, 15M. El 15M, ¿dónde quedó el movimiento 15M que tuvo un propósito? ¿Me podéis decir dónde quedó? Quedó en el culo de lo que Podemos. Ahí, hasta ahí abajo quedó. Hasta ahí abajo quedó el propósito del 15M. ¿Dónde está? Decidme, ¿dónde está? ¿Dónde está? En un partido político que se convirtió en una mierda. En una mierda. ¿Por qué? En una mierda institucional. ¿Por qué? Porque el sistema de partidos es lo que es. ¿Qué es lo que es?
Lo digo con todo respeto aquí a los que me están viendo después. ¿Dónde se quedó el propósito? ¿Y vos? Y luego vemos los partidos nacionales. Y luego veamos los autonómicos. La gente no está votando por partidos. Y no está votando por ideología. Ya sé que queda voto duro. Puede ser las generaciones más mayores. Pero es evidente que eso se está desvinculando, desafectando de los partidos y afectando a las personas. Porque hoy es más importante la persona que el político. Porque vivimos en la era de las personas, que además son políticos, que además son ingenieros, que además son fontaneras, ¿no? Fontaneros, que además son bomberas, ejecutivas, que además son presidentas, presidentes. Más persona que político, con propósito, que tiene capacidad para poder sobrevivir en un mundo que comunica para entender qué es el público y no el pueblo, con la gestión de la inteligencia colectiva, en un entorno que tiene que ver con una política que es entretenimiento y que entretiene, y que eso no significa que le quita un gramo de solidez. Estos 7 cambios los estamos viendo en España con retraso. En otras partes del mundo está mucho más avanzado. Por ejemplo, a lo que es efectos de lo que viene a continuación, que tiene que ver con una, digamos, proyección que yo hago de lo que creo que va a venir. Estonia, por poner un ejemplo, está, digamos, a la vanguardia de lo que muchos en Europa, para empezar, deberíamos estar pensando y haciendo. Y tiene que ver con esto, con aceptar el cambio, y si me pasas a la siguiente, tiene que ver con lo que pone arriba, que se ve muy mal, pero que yo lo voy a leer. Yo creo que nosotros asistimos también a un agotamiento de la democracia. Porque pienso que la democracia se nos ha quedado estrecha para un futuro muy grande. Nos ha quedado muy estrecha para un futuro muy grande. Muy estrechita, está casi como mi camisa, que estoy inflado de comer aquí en Galicia y está la camisa que me va a flotar el botón. Pues así, estrecha. Una democracia estrecha para un futuro tan grande. Y tenemos que atrevernos. Nuestra generación, perdón que venga aquí, porque como no hemos puesto los 3 aquí, nuestra generación, luego la que sigue, y luego la que sigue, y luego la que sigue, nos tenemos que poner a discutir qué tipo de democracia queremos. Porque es que la que tenemos ya no nos sirve. Esto lo tenemos que aprender y lo tenemos que discutir en la era del marketing político también, porque hemos tenido mucha responsabilidad en algo que es muy importante para mí. Y es que hemos llevado a mujeres y hombres, los hemos ayudado a base de imagen a lograr gobernar. Cuando en realidad la imagen es una consecuencia de la identidad, pero la identidad la enterramos. Ese es el gran pecado de la industria en los últimos años. Y tenemos que volver al origen, porque ya no es más eso. Tenemos que volver al origen, a la identidad. Porque es cultura, política y comunicación. No es comunicación, política y cultura. Primero es la cultura de un país, la cultura de una sociedad. La cultura no es la cultura de un libro. Es la esencia de una sociedad. Es lo que culturalmente ponemos en la mesa con normas, con metodologías, con estilos como sociedad para entendernos en el mundo de Galicia, una Galicia dentro de España, una España dentro del mundo. Eso es la cultura, eso es lo que es primero, y hay que entenderla y escarbar ahí para saber cómo hacemos política, que es lo que sigue. Y después de la política viene la comunicación, ¿sí? Los comunicólogos, los que nos dedicamos a esto, somos el último eslabón, no el primero. Coño, que nos estamos confundiendo de nuevo. No somos el primer eslabón. Y si somos el primer eslabón, hacemos mucho daño. Tenemos que entender que es cultura, no hace falta, luego política y luego comunicación. No nos ha ido nadie, era el viento. El viento nada más, la sombra del viento. Me ha venido de Ruiz Zafón, ¿no? La Ruiz Zafón. Sí, de Ruiz Zafón. Me ha venido ese libro, ¿no? La sombra del viento. Ha sido el viento. Cultura, política y luego comunicación. No al revés. Si os queréis dedicar a esto, por favor, no al revés. No es comunicación y somos los mejores del mundo, y luego política y luego cultura. No. Cultura, política y comunicación. Y tiene que ver con esto, con lo que pone arriba. Yo creo que lo que viene es una nueva democracia. Y la nueva democracia va a estar anclada en la tecnología. No veo otro camino. Y creo, yo lo estoy proponiendo con el nombre de democracia digital directa, pero eso soy yo, que no pinto nada en el mundo, ni en mi casa. No, en mi casa sí.
pero la que manda es mi mujer, definitivamente. Pero más allá de eso, digamos, la nueva democracia digital directa viene anclada en eso, viene anclada en la tecnología. Estonia es otra vez de ejemplo, Suecia es ejemplo. Dime. El caso de Estonia que estás citando, Sí. ¿qué rasgos diferenciales ofrece en este momento Estonia? Mira, el más importante, la tecnología son fierros, ¿eh? Son fierros. Y la tienes que adaptar. Pero el más importante es el nivel de participación ciudadana en las decisiones del gobierno. ¿Qué población tiene Estonia? 1,5 millones. Pero es un mercado, no es un mercado... Esa es la mejor explicación, el número de la población. Bueno, es un mercado prueba. Es un mercado prueba. Tú sabes que cuando yo que trabajé hace muchos años en algunas compañías internacionales, escogíamos poblaciones pequeñas, por ejemplo, Curazao, que es una isla ahí de las Antillas holandesas, que llegas a Curazao y es un mercado meta. ¿Sí? Y en el mercado meta haces los ejercicios, haces pruebas de mercado y luego ya lo internacionalizas, dependiendo del mercado donde vas. Es verdad, tiene una población pequeña, 1,5 millones. Es un país. Bueno, tómalo como mercado, meta, mercado prueba. Y veamos. Lo que yo digo es que, ¿por qué no nos atrevemos a cambiar la democracia que tenemos? Porque la que tenemos no nos sirve. No nos sirve esta monarquía parlamentaria con esta intermediación. Fíjate, pásame la siguiente. ¿Y qué tiene que ver con esto? Transversalidad, horizontalidad. Pero quiero tocarte este punto. Mira. Esto es lo que yo creo que, evidentemente, pues, es para discutir, como bien me estás poniendo el punto de historia. Yo últimamente digo que para hablar con Dios no necesitas un cura. Necesitas un app. Tú te bajas un app que te va a decir, Ave María Purísima sin pecado concebida, y te va a sentar a la diestra de Dios a hablar. Es una metáfora. ¿Sí? Ya no necesitas la intermediación del cura. La gente no necesita la intermediación del cura. No la siente. Porque tenemos un problema en la iglesia. Pero para hacer una transferencia, tú ya no necesitas ir a la ventanilla física con el chico o la chica que estén allí para pedirle, Juanita, Juanito, hazme la transferencia. Porque ya la haces desde el teléfono. De hecho, la haces de terminal a terminal con Bizum, sin necesidad de moverte de tu casa o de donde estés. Segunda intermediación acabada, la religiosa y la financiera. 2 intermediaciones. La tercera intermediación, que tiene mucho que ver con nosotros, es la del mundo del periodismo. Pero si tú ya hoy, la mayoría de la información que recibes, no la recibes del mundo periodístico tradicional. A lo mejor nosotros seguimos leyendo, pero no, ya no es. Pasaré el tiempo que va a hacer mañana, lees el post que ha puesto tu vecina, que además te gusta, que le haces más caso al del periodista del tiempo de toda la vida, que ya no lo ves a las 8:30 o a las 9 de la noche. Esa intermediación, la del periodismo, también está acabada. La intermediación religiosa, la financiera y la periodística están muertas. Esas intermediaciones se han acabado. Dime por qué vamos a seguir pensando que en nuestra democracia la intermediación de diputados, senadores, alcaldes, presidentes, tiene que seguir siendo la misma que hoy tenemos. Que nos tienen de rehenes como ciudadanos porque nosotros queremos, en democracias que están absolutamente atrofiadas. ¿Por qué? ¿Por qué la intermediación de esta política que tenemos no nos atrevemos a tocarla? ¿Y por qué todos los que llegan nuevos al Congreso engavetan, encierran en la cajonera las supuestas reformas electorales que además no permiten a gente como tú y como yo, que no estamos en un partido político, bueno, yo no sé tú, que no nos permiten presentarnos al presidente del gobierno? No puedes. Te puedes presentar como mucho a alcalde a través de una asociación vecinal recogiendo firmas. Pero tú no puedes. Aquí no puedes. ¿No? Nadie toca esa reforma electoral. Nadie toca los sueldos de los diputados. Nadie. No se los tocan, se los suben todos los años. Muy por encima de la media de lo que gana un español medio. Aquí no pasa nada. Aquí tenemos comunidades autónomas que son fortunas en esta, digamos, vida institucional que tenemos en nuestro país. Y tenemos una monarquía que se está empezando a discutir y que se va a discutir, por más que a mí me encante, Felipe, es esto. Pero es evidente que se va a discutir, y se va a discutir a la mala. Porque si seguimos así, como me dijo Otero Novas, que a lo mejor a vosotros no suena, y aquí sí, que es uno de los grandes creadores del famoso grupo Tácito, que escribió El Pacto de la Moncloa, entre otros, me decía hace un par de años, antes de la pandemia, una frase que no se me ha olvidado, que los españoles cada 30 o 40 años tomamos la costumbre de matarnos, joder. ¿De matarnos? Porque no somos capaces de ir a una mesa a dialogar. ¿Qué es lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en Galicia? En Galicia no,
Lo que está pasando en el País Vasco en estas comunidades autónomas. Voy a terminar y entramos a la discusión. ¿Yo qué creo que tenemos que lograr? Yo qué creo que tenemos que lograr en esta industria y que cada día está mucho más fuerte. Mira, aquí no me han pagado nada para venir, ¿no? ¿Habéis pagado algo? No, nada. He venido con mi coche. No, a mí no me han pagado. ¿Qué decías? A nosotros. No, nosotros no, libremente. No, a mí. A mí no me han pagado nada porque nada compré. Otras veces cobro, pero aquí hoy no, es cooperativo. Cooperativo. Esto es conocimiento colaborativo. ¿Sí? Pues yo me descubro. No. Es que no es habitual. No lo digo por mí, lo digo porque yo quiero estar aquí. Y estoy hablando yo, luego otro día seréis vosotros, pero además no vamos a dialogar. Mi punto es que es colaborativo y la economía cada día está siendo más colaborativa. Y eso va a influir en el modelo de sociedad que tenemos. Porque la economía, en todas las revoluciones que hemos tenido, y estamos a punto de entrar en una, que tiene que ver con la política, influye claramente en cómo gestionamos también la política. Y hoy, cada día más vamos a tender a esto que parece imposible. Gobiernos solidarios, cooperativos, altruistas, con una mirada compasiva. La compasión no es un término religioso, dicho aquí en este momento. Es un término que evidentemente también se define así, que tiene que ver con ponerte, digamos, en los zapatos de la otra persona, para saber cómo, cooperando, colaborando, y desde una perspectiva solidaria y altruista, podemos salir adelante. Podemos salir adelante porque, mirad, los gallegos y los catalanes no pueden, aunque lo llevemos mal. Los catalanes y los riojanos no pueden, aunque crean que pueden ser independientes. Yo soy catalán, de padres andaluces, yo soy catalán. No soy más ni menos catalán que un catalán de toda la vida en nació en Cataluña. Y por ser más catalán no soy menos español, en mi caso, ni por ser menos español soy más catalán. Eso no es verdad. Eso es lo que nos han metido aquí, que nos adoctrinan con mierdas que ya no nos sirven para vivir. Porque como yo le decía a mi padre el otro día, que es un socialista empedernido, y está muy bien, pero decía, a mí el Partido Socialista no me ha dado nada en la puta vida. Yo tengo que trabajar, como tú también, toda tu vida. Toda tu vida. Puedes decir, yo seguimos votando ahí, pero ese es tu problema, no es el mío. ¿Sí? Pero que los pensamientos fuertes hoy ya no son como antes en las generaciones. Pensamientos fuertes, que son los ideológicos, ya no nos están sirviendo. Entonces, ¿yo qué creo que viene con este nuevo lector que os he definido? Vaya, pues os estoy echando, vaya pena. Yo creo, esto ya en parte lo he contado, si quieres pasa al siguiente, yo creo dos cosas, mirad. Ahí, veamos, en máximo 5 minutos tendrá. Yo creo dos cosas, de todo lo que os he dicho. Primero, estos 7 cambios que ya están aquí y llegaron para quedarse en la industria del marketing electoral y político. Dos, de la democracia que yo creo que va a venir, que es transversal, horizontal, muy similar a la economía de blockchain, que no sé si la conocéis, digamos, la minería de datos que ya se está probando, se acaba de hacer en Sierra Leona hace un año, antes de la pandemia ya, las primeras elecciones con tecnología financiera aplicada al voto. Eso ya viene de camino, ese mundo ya viene el de las criptomonedas en esa economía, ya viene para acá este mundo, ¿no? Así que quizá en España estamos muy lejos todavía de eso, pero ya en los foros nuestros ya se están discutiendo. Viene ese tipo de democracia para un nuevo elector, que lo he definido más o menos, que son las nuevas generaciones que conviven con las viejas generaciones, y entonces la pregunta que yo me hago es qué tipo de líder vamos a necesitar. Y lo quiero definir muy puntualmente. Mujer, fundamentalmente mujer. De hecho, necesitamos más mujeres en el gobierno de lo público, muchas más mujeres en el gobierno de lo público, pero sobre todo, hombre, mujer, que tenga valores asociados a lo femenino. Mujeres y hombres no tenemos fenotipos puros. Tú tienes fenotipo masculino, yo tengo fenotipo femenino. No sé si se dice fenotipo, a lo mejor estoy diciendo una borrada, pero tiene que ver con la mezcla, digamos, de lo que somos, desde el punto de vista del ADN. Así es. Valores asociados a lo femenino como la bondad moral, la capacidad de empatía, la capacidad de abrazo, transversalidad, entendimiento del problema y mirada para resolverlo. Las 5 mejores gestiones de la pandemia en el mundo han sido mujeres presidentas. Las 5 peores, hombres presidentes. Las 5 mejores, Noruega, Alemania, Islandia, Filipinas no, Taiwán, y me falta una, Nueva Zelanda, con Jacinta, y tenemos a los 5 hombres que han sido Pedro Sánchez, Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador de México, Bolsonaro Brasil, Donald Trump, que en paz descanse, y políticamente hablando, Reino Unido. y Reino Unido, Boris Johnson, ¿no? Que fue el burro
que dijo, no pasa nada aquí, los ingleses tenemos un ADN superior a todo el mundo, ¿no? Es un tema de raza, hasta que el tipo sí le entró al COVID y sí tuvo hospital, sí tuvo plaquinol, sí tuvo cuerpo médico y salió diciendo, sí, parece que esta mierda se nos puede matar. Vale, así son nuestros líderes. Bien. Mujeres. Pero además que tengan estas 4 características. Evidentemente que sean resilientes, que es una palabra que se ha utilizado mucho en la pandemia, ¿no? Esta capacidad de dureza, de salir adelante, vamos, la resiliencia, etc. Pero que tengan 4 características. Que se pongan enfrente de los problemas, que no se escondan. ¿Sí? Generalmente el valor asociado a lo femenino lo hace. Segundo, que se ponga al frente de las personas. Cuidado, ¿eh? Que tenga capacidad y ganas de pastorear. Porque nuestras sociedades necesitan ser pastoreadas. Toda la humanidad, toda la historia, coño. Esto no es, que no nos siente mal, necesitamos ser pastoreados, no pasa nada. 3, que mitigue el dolor propio y el ajeno rápidamente, que tenga capacidad de mitigar el dolor, de ayudarnos a superar el dolor. En un mundo de incertezas y de dolor, los líderes que necesitamos nos tienen que ayudar a superar los dolores que estamos teniendo. El índice de suicidios en Europa es el mayor de la historia de Europa, en países especialmente nórdicos, donde se supone que viven felices. Pues no viven felices, ¿no? Que es que entendemos aquí que acumular riqueza es lo que nos da la felicidad y eso nos sirve para una mierda. Aquí vivimos de ser felices y no acumular riquezas. Y eso hay que entenderlo en la vida. Y luego, el último punto que tiene que ver con que este tipo de líderes nos tienen que ayudar a conquistar nuestras metas y objetivos a nivel individual que por nosotros mismos no podemos. Eso es un verdadero líder. Y hoy no tenemos. Hoy no tenemos. Necesitamos que inspiren, que nos ayuden, fíjate la persuasión, la comunicación, que nos ayuden a inspirar. Inspiración es mirarte dentro de ti mismo y creer que puedes. Y que por lo tanto lo vas a intentar para salir adelante. Y eso en nuestras sociedades, en el mundo de la política, no tenemos. Tenemos la mediocridad ramplona que anda discutiendo basura que no estaba en la cabeza de los ciudadanos, por no decir españoles, y que hoy sí empieza a estar. Eso fue Donald Trump, ¿sí? Incitando el ataque en una democracia como Estados Unidos, que a mí hace 2 años nadie me podía decir que eso en Estados Unidos podía pasar, en este Estados Unidos, atacando el Congreso. Y que nadie le pueda decir que vamos a tener una pandemia y tenemos una pandemia, ¿no? Y que nadie le va a decir que vamos a tener una liga sin gente en los estados y que la tenemos. Y entonces, nosotros estamos planteando, y aquí termino, estamos planteando lo que hemos llamado la magnífica, que es otro concepto que hemos creado en la Fundación, la magnífica. Yo, en lo personal, estoy muy convencido que la política que creo que debe de venir y que creo que hay que pelear, nosotros estamos en eso, tiene que ver con este concepto, como la magnífica, la hija de la buena voluntad del sentido común. Es muy poquito lo que necesitamos. Es muy poquito, no es ideología, es sentido común y buena voluntad, que es lo que no hay en nuestros políticos, en muchos países. Tengo la oportunidad y la bendición de Dios del universo, de lo que vosotros queráis, de trabajar todos los años en 20 o 30 países. 20 o 30 países. Y no es un tema que solo es en España. Luego llego a México y aquí solo pasa en México. Luego llego a Argentina y aquí solo en Argentina. Y aquí solo en Liberia. No. Pero si somos seres humanos, no importa el color de piel, no importa en qué comunidad, claro que importa lo local. Claro que es global local lo que estamos viviendo. Pero en realidad es mucho más profundo que eso. Es humanidad. Somos personas. Y eso es más trascendental hoy, ponerlo en la mesa, que poner un concepto ideológico. Gente desde la política que gobierna con la cabeza y con el corazón, digamos, y desde mi punto de vista con este prontuario, digamos, promueve la compasión y la empatía. Para mí es fundamental. Es fundamental. Tú no puedes ir a una mesa de negociación si no tienes capacidad de ponerte en el lugar del otro, de ponerte en el lugar del catalán que quiere independencia de Cataluña. O de ponerte en el lugar de aquel que quiere fundirse la república, la monarquía. O el que se quiere fundir la república, ¿no? Nos estamos gritando en España, nos estamos gritando en el mundo. Hoy tenemos más grietas que puentes. Hoy construimos grietas, cavamos grietas, grietas todo el día, estamos agrietados. Tú estás allí, yo estoy aquí. Pero es que a lo mejor los dos podemos estar aquí y ceder un mínimo para poder entender. Esa política no existe hoy. Es la política de la grieta. La política de la grieta. No es la política del puente.
Ni siquiera la política de la tolerancia, ¿no? Porque te tolero que seas negro. ¿No te jode, macho? Puta tolerancia de los cojones. Te tolero que lleves barba. Bueno, mira, te tolero. Te tolero hoy que me he levantado bien. Te tolero que seas alcohólico. Tolera a tu puta madre, macho. O macha. No te jode. Esto no es un tema de tolerancia. Es un tema de un paso a frente, ¿eh? Es distinto, ¿eh? Es distinto, ¿eh? Practica el altruismo y la solidaridad, actúa con sentido ético y moral, todo esto, bueno, no son palabras, impulsa el trabajo colaborativo, esto sí es importante, fomenta la cultura del encuentro, esto lo dice Francisco mucho. Hace 2 semanas estuvimos con él lanzando la Escuela Política Fratelli Tutti, que es una escuela... Todo el mundo me dice, es que eres católico conservador, que no, joder, que el Papa nos dijo que esta mierda no tiene que ser confesional. Confesional, que no es desde los católicos, ¿no? Entonces, vayan a ver al imán, que el tipo es de otra cultura. Bueno, ahí vamos con el imán. O sea, confesional, o sea, pero el Papa, que es un Papa muy político, dice, oye, aquí hay que hacer algo, ¿no? Y fijaros, en la audiencia privada, ¿sabéis lo que nos dijo? Nos tenemos que hacer cargo de recoger esta basura. La basura de lo que está pasando en la iglesia, la basura de lo que está pasando en la política, la basura de lo que está pasando en la política en general. Nos tenemos que hacer cargo, ¿vale? Nos tenemos que hacer cargo. Una escuela política, Fratelli Tutti, que les puso el nombre de la encíclica, para construir lo que él sí ha venido insistiendo mucho y en lo que yo personalmente creo, que es la cultura del encuentro. Resiliente, practica la autocrítica. Aquí nadie es autocrítica, ¿eh? Nadie hace autocrítica. En nuestro país y en muchos países, y menos en la política. Que es veraz y coherente, de esto también tenemos muchas falencias en la política, acepta las diferencias, imposible, ¿no? Imposible, y que es capaz de inspirar, transformar. No sé si me queda alguna, para cumplir con los 5 minutos que dije, ¿no? Bueno, esta, para terminar. Pues vaya. Aquí yo hablo de la urensanía que no veo nadie, ¿no? Los de Urense, pues con Urense. Aquí está. Quiero terminar con esta reflexión. Yo os he hablado de los grandes cambios de la industria del marketing político, os hablo de lo que yo creo que está pasando en la política hoy, también de lo que pienso que debería de suceder en el mundo de la política. Somos una facultad política, somos gente que razona, aunque creo que hoy la educación debería ser mucha más emoción definitivamente que razón, una emoción razonada. Y yo creo que nosotros, como seres humanos, ni como españoles, no quiero entrar, tenemos otra discusión que queráis, me podéis preguntar lo que queráis, podemos conversar lo que queráis, pero ahora lo digo como, digamos, ciudadanos conscientes del planeta que compartimos. Si hacemos un mínimo de autoconsciencia, de autocrítica y de capacidad de singularidad como personas, entendiendo que tú, Antonio, eres diferente a mí, aunque nos llamemos igual, o que tú eres diferente a mí y tú eres diferente a mí. En esa singularidad que nos caracteriza a cada uno de nosotros, tuviéramos, como seres humanos, sabiendo que venimos de lugares totalmente distintos, la mínima capacidad de sentarnos a una mesa para resolver los problemas que hoy tenemos, sin tener en cuenta un tema que está trabando muchas mesas, que es la edad. No importa la edad. No es un tema de las nuevas generaciones, es un tema de comprensión. Necesitamos a las generaciones más jóvenes, necesitamos a las intermedias y necesitamos a las generaciones más mayores. Necesitamos a todos y todas sentados en la mesa, despojados de algo, porque es la única condición. No vengas a la mesa diciendo o gritando que es de izquierda, de centro, de derecha, que es de un partido político. No vengas así. Ven despojado de tu pensamiento fuerte y ven como persona. En el entendido de que si nos despojamos, vamos a tener la capacidad de volver a aprender a ser personas que pueden dialogar para construir un mundo distinto. Y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, porque pasa por reaprender a reconocer que no está pasando en la industria que yo represento y tampoco en la industria de la política. Si eso estamos dispuestos a hacerlo, si creamos, digamos, personas, si encontramos personas que podamos caminar así, yo creo que vamos a entrar a algo que es importante. Gobiernos de transición, los que tenemos ahí afuera, todos transicionales en el mundo, incluyendo Estonia, gobiernos transicionales que se van a preparar para entregar a los que vienen detrás de nosotros, porque nos vamos a morir, salvo el día que superemos a la muerte de la muerte, digamos, que matemos a la muerte y vivamos eternamente, que todavía no está aquí en el mercado, para poder entregar en estos gobiernos transicionales, si entendemos esta dinámica, un mundo un poquito mejor,
con capacidades y herramientas algo distintas para que los que vengan puedan encontrar una plataforma para los próximos 200 o 300 años. En eso creo, pues yo vine aquí a contar, como decía Paco, ¿no?, mi libro, y este es el libro que os he contado, y le agradezco mucho el tiempo que me habéis dedicado y la oportunidad de haber estado aquí, desde luego, muchachas, por darme la oportunidad de conversar con vosotros. Así que, si queréis, preguntas, hablamos, lo que queráis. Muchas gracias. Yo tengo tres preguntas o tres reflexiones. Cuando hablas de sentido común, en política, los políticos sentido común, bajar impuestos, subir impuestos, podríamos empezar a desmenuzar muchas políticas. ¿Qué es el sentido común? Si, evidentemente tienes que tener una ideología detrás o un programa, aunque esté muy vaciado de contenido. Bueno, el término que has creado en inglés, partido del botánico. Viene de ahí, viene del edutainment en realidad, que es la educación, el entretenimiento, la educación y el entretenimiento mezclado, el edutainment, que es infotainment también, y que se aplicó a la politictainment en la conceptualización de la palabra. Entonces, mi pregunta es, ¿para dónde va a ir los próximos años? Claro. La televisión está muriendo. Sí. Los niveles y todos los programas. Sí. Y la otra pregunta es cómo son las campañas que se hacen actualmente en Estonia, porque está totalmente digitalizado. ¿En Estonia? Sí. Bueno, por la última empiezo. La verdad es que he prestado mucha más atención en Estonia al gobierno, a lo que es la gobernabilidad, que a las campañas electorales. Y las desconozco. Pero ahora que me lo has preguntado, voy a averiguar. No te puedo responder esa pregunta. A lo mejor podemos averiguar juntos y compartimos conocimiento. No sé cómo son en realidad las campañas electorales allí. Lo que sí sé es, que estoy muy metido, es, como te digo, cómo funciona la gobernabilidad y los gobiernos. Que eso podríamos hablar, pero que no viene el caso. La segunda pregunta, que tiene que ver hacia dónde va la politictainment, yo creo que va a haber una nueva, te lo voy a explicar así, va a haber una nueva relación mediada entre el espectador, que es el lector, ¿sí?, y el emisor. Va a haber un pacto, un nuevo acuerdo entre los ciudadanos y los políticos en este caso, para hacer una transición de la politictainment a otra cosa que no sé exactamente qué va a ser, pero que va a permitir, creo, el diálogo y el consenso de otra manera. Es decir, yo creo que va a haber transversalidad, horizontalidad y no verticalidad. Y eso significa mayor incorporación, no sé cuándo, pero mayor incorporación de las personas, ciudadanos, no lo por él, a la política y a la gestión de la política. Y eso tiene que ver el próximo paso de la política del entretenimiento. Va a ser de dos, no de uno. Hoy la política del entretenimiento es de uno y nosotros no participamos. Es unidireccional. Va a ser bidireccional o multidireccional y factorial. Esa es la segunda. Y la tercera, que era la primera en realidad, que era la del sentido común y las ideologías. No. El sentido común no es ideológico ni tienes que tener una ideología. Eso es lo que te han enseñado y eso es lo que tienes en tu cabeza. No es verdad. No es verdad. Tú puedes ser de izquierda y yo de derechas, ¿sí?, despojarnos de eso, y yo puedo asumir que tus ideas, no ideología, ideas, aunque provengan de una ideología y tengan la misma raíz semántica en la palabra, no son lo mismo, aceptarla como buena, votarla en un congreso, aunque sea de otro partido, por el hecho de que puede ser bueno para la gente. El sentido común es eso. Lo ideológico, en términos generales, es opuesto al sentido común. ¿Qué es el sentido común? Porque me lo preguntaste. El sentido común, como dije antes, tiene que ver con la acumulación de experiencias que tienes en tu vida propia y que pones en la vida en sociedad en común para compartir. El sentido, el sentido que viene de sentimiento es plural. La razón es individual. El sentido es plural y común es compartir. ¿Tu sentido común es el mismo que el mío? No. Todos tenemos nuestro sentido común, porque tiene que ver con lo acumulado en nuestra vida. Pero lo puedes compartir. Y en compartir haces el ayuntamiento. ¿Sabes lo que es ayuntamiento? La palabra ayuntamiento viene de ayuntar voluntades. Entonces, tu sentido común, mi sentido común, su sentido común, lo ponemos en la mesa y ayuntamos la voluntad. El ayuntamiento, el origen, ayuntamos la voluntad
de ponernos de acuerdo para ver cómo vamos a pescar el puto pescado para comer los tres. ¿Sí? Y entonces esa forma que tiene que ver hoy con el capitalismo abusivo se va a transformar en un mundo colaborativo. Pero estoy diciendo lo que creo que va a pasar, que es lo que tenemos que pelear. Pero tiene que ver con el sentido común. El sentido común no es ideológico. Pasa que nos han dicho que sí lo es. Que sí lo es. Yo te invito a que vayas a mear fuera de la caja. Porque no es en la caja donde están las respuestas. No es en la caja que te han enseñado. No es en la caja ni siquiera que te han enseñado aquí en la facultad. Es afuera, ¿eh? Pero tienes que estar dispuesto a eso. Mira, yo tengo varias cuestiones, pero para no monopolizar. Por favor, primero tengo una cuestión que casi podría ser de tipo personal. Una pregunta que te hago personal. A mí me salta la duda cuando vosotros, en tu profesión, pues asistís a un presidente, un futuro presidente de un país con una ideología, y al mes siguiente asistís a otro de otra ideología completamente distinta. Así es. Entonces, como supongo que los discursos que en cada momento pronunciéis para convencer, para en fin, que ese candidato pues salga vencedor, tendrán una dirección que coincidirá básicamente en alguna manera con vuestro pensamiento de ese momento. Pero claro, si al mes siguiente, Con nosotros, ¿no? con vosotros, es decir, la duda que a mí me existe es realmente el grado de convicción personal que vosotros tenéis en vuestro trabajo. Porque si claro, está cambiando cada 2 por 3, según sea el candidato de turno, en fin, y no quiero descalificar vuestra profesión, pero es una duda metódica, por favor, que yo tengo. Esa es la primera. Después la segunda, bueno, ya son consideraciones sobre lo que fuiste debatiendo. Vamos a ver. Los postulados de tipo papal, por decirlo de alguna manera, en fin, comulgamos todos con los principios, con las ideas, etc. Pero claro, cuando se trata del mundo de la política, en la que intervienen hombres, con todas sus condiciones negativas, vamos a olvidar las positivas, que son algunas tendrán, eso choca un poco con la realidad cotidiana. Es decir, el discurso que tú has tratado en líneas generales me parece magnífico, pero me parece utópico, francamente utópico. Sí, lo es. Entonces, claro, si partes en toda tu intervención de la suposición de que el cambio que se va a producir en el futuro se está produciendo en la sociedad es como consecuencia de lo que hemos estado padeciendo y seguimos padeciendo el tema del COVID, a mí me parece muy atractivo todo eso. Y creo que estás estableciendo una premisa inicial que es un poco, en fin, débil. Porque realmente, porque tiene que cambiar realmente todo partiendo de una situación como la actual. No cabe pensar en una posible regeneración. Es decir, ¿por qué todo esto que estaba tan mal? Evidentemente ha cambiado por culpa del COVID. ¿Por qué al cabo del tiempo no podemos volver o intentar volver a cosas anteriores? Esa es una cuestión. Pues está el tema de la lucha generacional, ¿no? El tema del cuarto nivel cerebral. Yo no pretendo ahora establecer batallas de tipo generacional, y mucho menos porque no es mi Biológico, digamos. y eso es mi intención. Yo es lo cuestión un poquito, ¿de verdad? Y a mí me gustaría convencerme de que las generaciones jóvenes pues tienen auténtico interés por la política. Yo lo cuestiono. Y una tercera, a no excederme, es que, claro, de alguna manera con tu filosofía estás postulando el papel de los partidos políticos. Es decir, en una facultad de políticas como es esta, ante un público de politólogos, que somos creo casi todos, es un poco choca. Choca. Tanto para que sí. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Que partiendo de los buenos principios, de las buenas intenciones, pero me quedo con un discurso que más bien adolece, lo digo con todo respeto, Claro. de exceso de ingenuidad. Y perdóname el término. No, por favor. Perdóname el término. Claro. Mira, déjame empezar en orden disperso. Esto no es por la pandemia, es antes de la pandemia. Estos cambios vienen antes de la pandemia. La pandemia fue un acelerador, pero no es por la pandemia. Vienen de principios de siglo. Y además, lo que yo creo es que este ciclo político que hoy estamos viviendo, que arrancó, en mi punto de vista, después de la Segunda Guerra Mundial, está llegando a su término. Le quedan alrededor de 20 o 30 años para concluirse como ciclo político. Y que por lo tanto estamos
arrancando un ciclo político que, como diría Bauman, estamos en esta especie de interregno en donde estas sociedades líquidas y arenosas se nos escapan el entendimiento. Por eso, a ti te parece así mi discurso, y a mí me parece todo lo contrario. ¿Cómo debe ser? Porque además lo he expresado yo. Pero en este interregno no tenemos claridad. Tú puedes decir, hombre, en política, decir que los partidos políticos van a desaparecer es una burrada, y sí, pero pues probablemente desaparezca. Y tengamos otra cosa que no sean los partidos políticos, no sé. Pero es un hecho que están sufriendo y que están en extinción, por eso nacen, se desarrollan y mueren con mucha más rapidez que en el siglo pasado. Porque estamos en este momento de interregno. Mueren, pero nacen otros. Sí, No desaparecen. con manifestaciones distintas. De hecho, muchos de ellos ya no se llaman partidos, tienen que ver con la semántica, con la semiótica. Muchos de ellos se están llamando movimientos y construcciones distintas. En España no puedes, porque en España, para poder participar, tienes que meterte al sistema, que esto es importante, y el sistema te obliga a que seas partido político. Te obliga. No, para poder ser otra cosa, tienes que cambiar primero el sistema y no estamos a tiempo de eso. El movimiento social, Efectivamente. que es de lo que acabamos de hablar. Hay un montón de eso, además, que está emergiendo, ¿no? ¿Los jóvenes tienen interés en la política? Sí, pero no en la que tú y yo a lo mejor tenemos. Creen en otro tipo de política, que los crece así. En otra clase de política o en otra política de clase, más bien. Y en otro tipo de políticos, no en este tipo de políticos y en este tipo de política que a lo mejor nosotros vivimos. Y creo que es legítimo. Y además creo que es necesario. Pero además creo que con eso tienen que venir a la mesa a discutir. Para que podamos, contigo, juntos tú y yo, ir y decirles por qué no nuestra clase política. Para que ellos nos digan por qué prefieren otro tipo de política que a lo mejor tú y yo no vemos. Porque si nos ceñimos al significado de la palabra, nos vamos a quedar estrechos. Te contesté lo de los partidos políticos, te contesté lo de la pandemia y te contesté lo de los jóvenes. Es una pregunta muy difícil que me la he hecho muchas veces. Y la respuesta que yo encuentro a por qué trabajamos con personas de ideologías distintas tiene que ver con lo que he dicho aquí, que sí es utópico, pero en lo que creo. Por eso estoy aquí. ¿Crees en utopía? Creo en la utopía y creo que la utopía hay que llevarla de la mente al músculo en la medida de las posibilidades, porque es una forma de construir un mundo mejor. Y entonces, sí, en mi caso, nosotros compañeros, en mi caso, trabajo con personas, que es lo que he venido diciendo todo el rato, con personas, que además, muchas de ellas piensan diferente a mí, pero que son personas para empezar, que aun teniendo criterios distintos a los que yo pudiera tener, en la mesa de trabajo hemos llegado a consenso. Con discusiones muy profundas, en las que algunas cosas no compartimos. Te podría señalar, por ejemplo, el que fue presidente de Haití, que va a volver a serlo ahora, un cantante. ¿Es difícil eso? Sí, pero ¿sabes qué? Renunciar a los pensamientos fuertes. Es que si la mirada que hacemos es como tú me decías, y tú también, ideológica, no vas a poder entender por qué puedo hacer eso. Entonces, si es solamente técnico, pues también es válido, que no es mi caso. Pero la cuestión es muy concreta, y perdona que te interrumpa. Sí. Entonces ahora tengo que apelar ya a un caso concreto con nombre y apellidos. Iván Redondo, Sí, para que nos entendamos, para que se sepa lo que quiero decir. sí. Me da la impresión de que hay un poco se está diluyendo un poco mi pregunta. Vamos a ver. Iván Redondo fue asesor de un partido determinado. Ahora es asesor de otro completamente distinto. Sí. Y está estupendo. ¿Qué? Es genial. ¿Cómo? Está estupendo. Es estupendo. No estoy calificado en mi caso para criticarlo ni para alabarlo. Simplemente voy al tema concreto. La filosofía que antes le imprimió, o intentó imprimirle al partido primero, es radicalmente contradictoria con la del segundo. Entonces, ¿qué grado, si yo fuese su interlocutor, su cliente, le puedo dar a un señor que hoy me está diciendo completamente distinto a lo que dijo antes? Es decir, ¿qué capacidad tiene él de desdoblarse? Evidentemente todas las del mundo. No está demostrando cada 2 por 3. Pero al mismo tiempo mi inteligencia personal me dice que ese señor, el crédito que yo le puedo prestar, pues es muy relativo. Es lo que yo pienso. Pues yo voy a ese caso. ¿Cómo os desdobláis? ¿Y qué credibilidad? Perdón, Sí, sí, sí. que se puede olvidar.
¿qué credibilidad podéis obtener sabiendo que tenemos una inteligencia mínima, media, pero suficiente para discernir esto que a mí se me presenta como muy difícilmente? Es lo que quería decir, nada más. Tenemos que acabar por el tema, respondes y por desgracia... Es que creo que tengo una entrevista de radio. Tengo una entrevista de radio. ¿Qué se digo? No, pero ahí te va. Yo no puedo contestar por Iván. Mi punto es que yo creo que entre el PSOE y el PP, en las personas del PSOE y del PP, casi no hay diferencias. Lo que pasa es que mediática y públicamente se discuten esas diferencias. Lo que yo tampoco creo es que necesariamente el ángulo que le puedo dar al PP fue para un lado y luego al PSOE totalmente opuesto. Eso es lo que yo creo. Pero no específicamente por Iván, sino específicamente con el trabajo que hace. Digamos, trabajar para Renault y después trabajar para SEAT no es incompatible. Tiene que ver con dos tipos de vehículos. En este caso, es que yo entiendo que es difícil y sería genial que me pudieras acompañar a visitar a algunos clientes para que vieras. Porque no sé, tiene que ver con el tema de la credibilidad. Mira, el tema de la credibilidad, ¿sabes con qué tiene que ver? Tiene que ver con la credibilidad, la confianza, el conocimiento y el afecto. ¿Sabes por qué? Nadie quiere en quien no confía, nadie confía en quien no conoce, nadie conoce en quien no quiere. Es indudable. Si te llaman es porque te están dando cierto crédito. Credibilidad, conocimiento, afecto, confianza. Son elementos. Y como pasa en todos los sectores, no todos somos iguales. Entonces, yo en ese sentido, bajo lo que creo, hoy a estas alturas de mi vida, puedo trabajar. Insisto que con personas y no con anclas ideológicas. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, tú me dices, es que has trabajado para izquierda para derecha. Ah, sí. He trabajado con personas. Entonces, el criterio para mí es distinto. Con personas. Muy buenas, por cierto. En ambos espacios, en muchos espacios, no solo de la izquierda a la derecha, sino en muchos espacios, de lo que antiguamente, entre comillas, eran las ideologías. Chicos, no sé, a mí a lo mejor yo estoy buscando salvarme. No, pero no. Que tampoco es el caso de salvarse, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y sí. No, nada, no sé si hay algo más. Ya tenemos que cortar. Bueno, chicas y chicos, pues ya está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En era pandémica, muchas gracias.